El Kiosco. Se tocó el tema de migración, particularmente por este plan de Donald Trump de realizar deportaciones masivas, algo que prometió en campaña, con lo que amagó Donald Trump durante su campaña, pero con los pies en la tierra hay que ver qué es lo que está pasando. Las deportaciones continúan en los números que venían desde la administración anterior. Para fortuna de los mexicanos que están buscando una mejor oportunidad de vida en Estados Unidos, no ha existido una deportación explosiva, como algunos medios quieren intentar hacer ver o contar esta narrativa. Los números de deportaciones no han aumentado, son los mismos que en los últimos meses que se han registrado estas deportaciones, y hoy se habló de que continúa el diálogo con Estados Unidos, se busca la coordinación para tratar el tema migratorio. Hoy destacó la presidenta que incluso Estados Unidos está trabajando con la intención de que El Salvador se convierta en un tercer país seguro. ¿Qué es ser un tercer país seguro? Es, de acuerdo con la Convención del Estatuto para Refugiados, que se firmó en los años 50 en Ginebra, Suiza, un tercer país seguro es cuando una persona sale de su país para buscar asilo en un segundo país. Ese segundo país puede negarse a darle asilo y remitirlo a un tercer país seguro. Estados Unidos está trabajando con El Salvador para que sea un tercer país seguro. Tiene que ofrecer ciertas condiciones que están firmadas en esa misma convención de los años 50. Y lo que está buscando el gobierno de México es que siempre haya diálogo, que haya consenso y que se trabaje de manera coordinada. Así es, y evidencia de ello es que la primera llamada que tuvo el gobierno de Estados Unidos con otro país fue a México. La presidenta menciona que existirá coordinación permanente en todo momento, ya ha existido y seguirá existiendo, y por otro lado también menciona que los 3,000 kilómetros de frontera, sin duda alguna, son importantes para ambos gobiernos. Vamos a escucharlo. Nosotros tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera. Es una coordinación permanente que se tiene con el gobierno de Estados Unidos y que ellos también están trabajando con los gobiernos de Centroamérica, por ejemplo. Entiendo que El Salvador aceptó ser tercer país seguro, por ejemplo. Sabemos también, porque es público, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene comunicación y coordinación. El secretario Rubio planteó que iba a hacer incluso visitas a Centroamérica, lo leímos en los medios. Hay reuniones permanentes aquí, por ejemplo, de migración, no solo ahora, sino en el pasado, con CBP se llama, que es la institución de Estados Unidos que se encarga de migración, con la que tiene coordinación el Instituto Nacional de Migración en México. Entonces hay comunicación permanente, coordinación, en caso de que lleguen personas de otras nacionalidades, como se ha hecho en el pasado. Entonces hay coordinación permanente y va a seguir habiendo coordinación permanente. Recordemos que en nuestro país los migrantes que solicitan asilo se les atiende. México tiene una política humanista para atender a los migrantes. Por cierto, que en los últimos años, desde la pasada administración, incluso años antes, van en aumento las solicitudes de refugio ante la COMAR, la Comisión Mexicana de Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Han ido en aumento. Y en el gobierno pasado se dialogó con Estados Unidos, porque México pues sí atiende a los migrantes, quien solicita refugio se le da, y tiene una política humanista, darle oportunidades a los migrantes. Incluso la política de México es darle oportunidades a las personas desde sus lugares de origen, desde sus países, como con programas del bienestar, como Jóvenes Construyendo el Futuro, como también Sembrando Vida, que programas donde se han implementado en Centroamérica, se ha demostrado que ha disminuido la intención de las personas de salir de sus países porque tienen oportunidades de estudio y de trabajo. Bueno, México tiene su política humanista para atender a los migrantes y trabaja de manera coordinada con Estados Unidos. Así lo explicó esta mañana la presidenta. Eso es importante. El 20 de enero, el día de la toma de posesión del presidente Trump,
firma una serie de decretos, todos lo vimos. En uno de esos decretos plantea el programa que en inglés se llama MPP. Ellos lo firman de una manera, es una decisión del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué dije yo ese mismo día? Nosotros como mexicanos, si hay una persona extranjera en la frontera, pues nosotros por razones humanitarias no podemos, con -7 grados en Ciudad Juárez, pues no atender por razones humanitarias a las personas. Y hay coordinación permanente que ha existido en el pasado, no es algo nuevo. Y esa coordinación es de todos los días, de todos los días, de todos los días. Y asimismo, el día de hoy la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hace un informe de los avances de la estrategia México te abraza, el cual tiene como objetivo principal recibir a las y los mexicanos con calidez y humanidad. Por otro lado, también tiene 3 ejes importantes, entre ellos es la coordinación entre el gobierno federal, las secretarías, instituciones correspondientes, así como con los gobiernos locales. Por otro lado, también la garantización de los derechos humanos y, por supuesto, que se pueda velar los acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos en el respeto de las y los migrantes. Y, por otro lado, también garantizar la bienvenida y reintegración de todas y todos quienes lleguen por la frontera de nuestro país. Vamos a escucharlo. ¿Cuáles son los componentes para esta estrategia de recepción digna? La asistencia y protección consular por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la recepción y apoyo que se da en los 6 estados fronterizos, la reintegración a la sociedad, a las comunidades. Están trabajando por instrucción de la presidenta, 34 dependencias federales y 6 entidades en la frontera norte. Es importante que todas las personas que vienen de Estados Unidos tengan su carta de repatriación, que es la llave precisamente para acceder a estos servicios y programas. Uno de los beneficios más importantes es la incorporación, la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social y, por supuesto, está a su disposición todos los programas de bienestar. También se está entregando, porque ya iniciamos, una transferencia monetaria de 2,000 pesos para cubrir sus gastos en el traslado hacia sus comunidades, y que están muchas empresas y también muchos organismos de empresarios que quieren dar oportunidades de empleo a las personas que vienen repatriadas a nuestro país. Pues estamos instalando ya al día de ayer 10 centros de atención. Los centros de atención ya están operando para brindarles una recepción cálida, ordenada y segura. ¿Con qué? Con el traslado gratuito al centro de atención más cercano, con la entrega de la carta de repatriación, con la tramitación de documentos de identidad como acta de nacimiento y CURP. Subrayar que el gobierno de México está listo y organizado para recibir a nuestros paisanos que no están solas ni solos. México los espera con los brazos abiertos. México te abraza. Y es que esta política pública no solo es las acciones del gobierno federal, sino lo que significa. ¿Qué gobierno lo había hecho antes? Incluso nuestro propio país, ya lo habíamos mencionado y también el día de hoy lo comentaba la presidenta, cómo presidentes se prestaban para utilizar la migración como una moneda de cambio, sin vernos como personas. Yo en mi caso fui niña migrante, fui deportada y cuando llegué a mi país, pues se me trató como delincuente junto con mi madre. Y eso, sin duda alguna, es una historia que hemos vivido muchas y muchos en nuestro país. Que nuestro gobierno nos abrace,
que vea por nosotros, que podamos tener acceso a una vida digna y que las y los migrantes que lleguen, sobre todo menores de edad, puedan tener calidez humanitaria, porque no están cometiendo un delito. Nadie migra por gusto, se migra por necesidad y se migra porque en los gobiernos neoliberales no existían oportunidades. Es importante resaltar que esta política pública va mucho más allá de solo ser el gobierno cumpliendo su función, sino que lo que significa para el trauma que ya se vive en tener que moverte del país al cual tú querías estar, pues naturalmente ya es un tema emocional. Que te reciban así, sin duda alguna, va a cambiar la historia de cómo llegan todas y todos los migrantes, Miguel. Lo hemos señalado aquí. En gobiernos pasados, durante el periodo neoliberal, lo que sucedía cuando los migrantes eran expulsados de Estados Unidos era literal, te llevaban al puente de la frontera y camínale hasta allá, hasta el otro lado, y ninguna autoridad mexicana te recibía. Ahora se les da pues atención en estos centros. Tienen derecho a atención médica por parte del IMSS. Pueden ser beneficiarios, si lo desean, de programas sociales, buscando una oportunidad de estudio y de trabajo. Esta tarjeta paisano con 2,000 pesos que lo pueden ocupar para transporte, para alimento, para vestimenta, porque también hay autobuses que está poniendo el gobierno de México para trasladar a las personas a sus lugares de origen. ¿Cuándo se había visto esta atención para recibir de esta manera a los héroes y heroínas que hicieron un gran esfuerzo arriesgando todo en Estados Unidos y que ahora, pues esta decisión del gobierno de Donald Trump de expulsar a los migrantes, pues se está dando y ahora aquí en México se está recibiendo a los migrantes con brazos abiertos. Hoy también se habló a propósito de la coordinación que existe entre México y Estados Unidos, que esta coordinación es bastante robusta. Incluso la Fiscalía General de la República mantiene un diálogo permanente diario con autoridades de Estados Unidos para ver el tema migrante y otros temas. Así lo explicó esta mañana el fiscal. La semana pasada, y fue dado a conocer en su momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sacó una información respecto a cómo estamos coordinados. El trabajo que se estaba haciendo en la frontera de Nogales y en toda la zona de Arizona, donde el gobierno de los Estados Unidos la semana pasada, el viernes, dio a conocer el éxito de un trabajo coordinado que la parte mexicana, nosotros pudimos detener y procesar a 2 personas y obtener también una buena cantidad de armas de alto poder, mientras con esa misma información el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lograba detener a 6 personas más y procesarlas. Ese trabajo de coordinación al que se ha referido la señora presidenta se hace todos los días de manera permanente. El día de hoy también se habló de las investigaciones que se están haciendo sobre las denotaciones y supuestos disparos en la zona fronteriza que fue compartido por Fox News. Sin embargo, todavía no existen afirmaciones y la presidenta el día de hoy hablaba de que algunos periódicos, como el Reforma, han sido responsables en dar por hecho esta información sin existir una evidencia certera, Miguel. Sí, el día de hoy se habla de esta nota que, por cierto, publica el periódico Reforma, que salió a partir de información de la cadena estadounidense Fox News. Titula: Atacan en Río Bravo a patrulla fronteriza. No está claro, la información no está clara de dónde vinieron los disparos, pero el periódico Reforma, de manera sensacionalista y amarillista, como le gusta, pues habla de que narcotraficantes dieron disparos. No aclara tampoco narcotraficantes de dónde, porque también podría ser de Estados Unidos. Y hoy se menciona este tema en la conferencia matutina. La presidenta expone la mala intención del periódico en Reforma, que lo hace de forma irresponsable y consignar una información que no está clara. Y también se habla el día de hoy, Arlene, de la coordinación que hay entre México y Estados Unidos para temas como este. Así es, y es que parece que el Reforma ya le quiere seguir los pasos al New York Times haciendo guiones de la serie Breaking Bad. Vamos a escuchar cómo se menciona. Salió en Fox News a finales de la semana pasada y se reiteró en este momento ya con este video. Y se señalan ahí varias cosas, que hubo una serie de disparos, que esos disparos se dieron en la línea fronteriza donde está el río, que no hay personas heridas y que
parece que hay dos ámbitos que hay que investigar. Uno, quienes realizaron, si es que lo hicieron, esos disparos, y segundo, los movimientos de los migrantes. Son dos cosas totalmente distintas. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los conductos diplomáticos, haga las solicitudes de información correspondientes, y nosotros por nuestra cuenta ya comenzamos a hacer un requerimiento formal sobre si hay algún hecho delictivo que el gobierno americano tenga sobre este caso. Yo creo que adelantarnos a dar una respuesta antes de tener esta información no sería correcto, y en cuanto llegue la daremos a conocer. Aprovechando la presencia del fiscal Gers Manero, como se dio reporte de seguridad, y hablando de los temas de coordinación entre México y Estados Unidos, pues bueno, aún Estados Unidos tiene pendiente dar información a nuestro país de cómo llegó Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos. Eso sucedió a finales de julio del año pasado. Diversos medios de comunicación y comentócratas han dado sus hipótesis de lo que sucedió. Lo que parece que sucedió, de acuerdo a lo que se está investigando en nuestro país, es que el líder del cártel de Sinaloa, El Mayo Zambada, fue llevado contra su voluntad a Estados Unidos en un avión del cual todavía se tienen dudas del piloto, de qué aeronave fue, qué matrícula tenía. Y esa información se está esperando que se dé el gobierno de Estados Unidos a nuestro país. Por cierto, que hoy el fiscal explicó que están en espera de que se dé la audiencia de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos para que confirme o rechace esta versión que escribió presuntamente en una carta donde dice que fue secuestrado en nuestro país y llevado por uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, particularmente a Estados Unidos. Si eso pasó, estaríamos hablando que se cometió un delito en nuestro país y habría que ver, faltaría que nos expliquen si alguna agencia de seguridad de Estados Unidos participó en esa operación. Eso lo explicó el fiscal Gers Manero esta mañana. En el caso específico de lo que ocurrió el 26 de julio del año pasado, que es el caso de Ismael Zambada, en eso actuamos nosotros de inmediato, establecimos todo un protocolo de investigación, y ese protocolo de investigación tiene los resultados que está esperando el gobierno y en este caso la Fiscalía. La audiencia en la que Ismael Zambada va a llevar a cabo ante las autoridades judiciales federales de los Estados Unidos para ratificar o no lo que ya nos mandó en una carta que él dio como buena y que fue donde él explicó cuál fue el caso. No hay que perder de vista que Ismael Zambada tiene varias órdenes de aprehensión pendientes en México. Y es un proceso que nosotros no vamos a abandonar. De acuerdo con la ley mexicana, cuando se detiene a una persona, hay un plazo de 48 horas para tener la audiencia, 48 horas. Nosotros estamos esperando una audiencia de las autoridades judiciales norteamericanas desde el 26 de julio del año pasado. Ese sí es retraso, ¿eh? Asimismo, también el día de hoy la presidenta señaló la coordinación que existe con todos los gobernadores sobre temas de seguridad. Es importante señalar que la presidenta, cuando llega a un estado, uno de los temas prioritarios es hacer una mesa de seguridad para que las y los gobernadores puedan mostrar avances y también el gobierno federal pueda colaborar al respecto. Vamos a escuchar cómo se mencionó. Nosotros asumimos la coordinación con todos los gobiernos de todos los estados. Así lo presentamos en la CONAGO. Es una responsabilidad nuestra coordinarnos con todas las instituciones de seguridad y las instituciones gubernamentales. El mejor ejemplo es la coordinación que tenemos con la Fiscalía General de la República. Son autónomos por Constitución, pero eso no quiere decir que no haya coordinación con los gobiernos de los estados, independientemente del partido político al que pertenezcan. Son electos por el pueblo, elegidos por el pueblo, y nosotros nos coordinamos, esa es la responsabilidad que tenemos. Hay
presencia en el Gabinete de Seguridad todos los días del gobierno de Sinaloa y además pues un trabajo especial de las fuerzas de seguridad para garantizar la paz y la seguridad del pueblo de Sinaloa. Hay coordinación con el gobierno de Sinaloa, pero en general hay coordinación con los gobiernos de todos los estados, incluso con los estados de oposición. Ahí está ese desplegado que sacaron hace poco con todos los gobernadores respaldando a la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en el tema de migración, ¿eh? Nadie está diciendo no queremos trabajar con el gobierno de México y los estados de la frontera incluso también tienen centros para atender a los migrantes. Y en otros temas, también el día de hoy se tocó el caso del gobernador de Sinaloa, quien la presidenta el día de hoy decía la contradicción de la derecha. Y es que no estamos en esos tiempos donde existía el dedazo, el presidente ponía, el presidente quitaba, sino que estamos en tiempos democráticos. Pues lo conocen muy poco porque la derecha, por un lado, dice que es autoritaria, que es un gobierno dictador, y por otro lado exigen que la presidenta remueva de funciones a un gobernador que fue electo por el pueblo. Aparte, no son funciones del Ejecutivo Federal retirar a ejecutivos locales, Miguel. ¿Quién los entiende? Hablan de un autoritarismo, según ellos existe un autoritarismo, que no les gusta el autoritarismo, pero les gustaría que existiera el autoritarismo cuando el presidente era el poder de los poderes y quitaba y ponía quien él quería, quien él veía, quien le convenía. Sucede que en las últimas semanas, en los últimos días, ha habido manifestaciones en Sinaloa. Por cierto, han sido manifestaciones ciudadanas que piden un alto a la violencia y a raíz de que en un intento de asalto 2 menores y un padre pierden la vida, pues bueno, las manifestaciones se incrementan y en esas manifestaciones están pidiendo un cambio en el gobierno. Ahí la oposición se monta en estas manifestaciones y ahora sí, ¿qué está haciendo la presidenta para hacer el cambio en el gobierno? Hoy la presidenta dice, el gobierno federal, el presidente no quita ni pone a los gobernadores. Así es. La decisión del gobierno de Sinaloa le compete al pueblo de Sinaloa. Allá hay un gobierno, allá hay un congreso y ese tema le corresponde al gobierno de Sinaloa. Pero ya no son los tiempos en que el presidente ordenaba, con su dedito pontificaba o quitaba. Así lo explicó la presidenta esta mañana. Hay comentócratas que están diciendo que actuemos como los gobiernos priistas de antes, que nosotros quitemos y ponemos gobernadores. No, eso lo hace el pueblo, no lo hace la presidenta de la República, porque primero piden que no haya autoritarismo y luego piden que el gobierno federal intervenga para quitar a un presidente municipal o a un gobernador. Nosotros lo que hacemos, y es nuestra responsabilidad, es coordinarnos con todas las instituciones de los gobiernos estatales, municipales, y ahí donde haya algún problema con algún gobierno municipal, pues no nos corresponde al gobierno, le corresponde en todo caso a las fiscalías o a la Fiscalía General de la República. Entonces, a todos aquellos que piden que la presidenta quite y ponga gobernadores, pues no, eso se llama autoritarismo. Nosotros creemos en la democracia.